Muy buenas chicas, chicos. Bueno, en este primer capítulo, en este primer vídeo que vamos a hacer sobre tema de cálculo matricial de estructuras, vamos a intentar definir muy bien cuáles son los principios y los fundamentos en los que se basa este cálculo matricial de estructuras, y vamos a intentar, sobre todo, ver el por qué surge este método, y vamos a hablar sobre la matriz de rigidez, que es la reina y de donde se basa este método. Lo primero que tenemos que ver es por qué existe este cálculo matricial y por qué hacemos uso de este cálculo o de esta herramienta si con las herramientas que hemos visto hasta ahora de elasticidad y resistencia a materiales somos capaces de dimensionar y de analizar y de calcular una estructura con total satisfacción. Básicamente es porque hasta ahora, aunque no lo hayamos visto así, las estructuras que hemos planteado son estructuras realmente sencillas que nos permiten hacer a mano, de forma manual, una estructura. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, ¿vale? Esta estructura que a priori podríamos ver que es tremendamente complicada, no es tan complicada porque tendríamos, es un pórtico, ¿de acuerdo? Que tendría tres incógnitas en el empotramiento de la izquierda, tres incógnitas en el empotramiento de la derecha, con lo cual sería un hiperestático de orden 3, que podríamos resolver con Castigliano-Menabrea o con algún tipo de teorema de Moore, ¿vale? Podríamos reducir ese orden de hiperestaticidad haciendo uso de las propiedades de simetría de esta estructura, ¿de acuerdo? Y poder analizar solamente uno de ellos, una de estas partes, con lo cual el sistema se reduciría a un hiperestático de orden 1. Pero la realidad es que, claro, este tipo de estructura es muy sencilla y hay veces que, por causas ajenas a nosotros, las estructuras que estamos analizando no son tan sencillas, como por ejemplo esta. Este tipo de estructura, hacerlo de forma manual con las herramientas que tenemos de cálculo de estructuras o de elasticidad y resistencia de materiales, se convierte en algo un pelín más complicado. Y entonces ahí aparece nuestro cálculo matricial para ayudarnos en ese cálculo de la estructura. Esta forma de trabajar es la que utiliza el método de elementos finitos y en la que se basa básicamente cualquier programa comercial de elementos finitos de cálculo de estructuras, ¿de acuerdo? Cuando nosotros calculamos cualquier tipo de estructura, por detrás el programa lo que está haciendo es calcularnos o está haciendo uso del cálculo matricial, ¿vale? Bien sea el ANSYS, el Abacus, el FEMAP, ¿vale? Cualquiera que conozcáis, ¿de acuerdo? Pues hace uso de esta herramienta. Y básicamente, ¿en qué se basa este cálculo matricial? Pues este cálculo matricial lo que se basa es en una ecuación a priori muy sencillita, pero que veremos que se puede complicar, ¿vale? Que es básicamente esta que veis aquí, que es F igual a K por 1. ¿Qué es F? F es el vector de cargas, que veremos cómo se representa. K, que es la matriz de rigidez, que es la reina y lo que sobre la base con la que vamos a jugar, ¿de acuerdo? Y el vector de desplazamientos, ¿vale? Este método de trabajo, este cálculo matricial de estructuras, tiene una serie de pasos que, bueno, ahora mismo lo único que me interesa es que los tengáis ahí en mente, pero veremos cómo se gestiona todo esto con distintos ejercicios, ¿vale? Aquí merece la pena mucho rescatar esta idea de no es lo mismo trabajar en un sistema de referencia global que local. De hecho, las matrices de referencia, las matrices de rigidez que vamos a ver ahora, dependen fundamentalmente de ese sistema de referencia. Están representadas en un sistema de referencia local que tenemos que pasar a un sistema de referencia global, ¿vale? Hay que enumerar los nodos, las barras, hay que ver efectivamente qué sistema de referencia local estamos utilizando en cada una de esas barras, ver cómo está montado esa estructura para ver los grados de libertad que tenemos en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Precisamente hablar sobre la matriz de rigidez de cada uno de los elementos, ver cómo lo vamos a gestionar de forma local y cómo vamos a pasar a ese sistema de referencia global, que lo vamos a ver ahora mismo. Básicamente lo único que hay que hacer es multiplicar por una matriz de cambio de base, una matriz de rotación que habéis visto en álgebra, ¿vale? Ensamblar, ¿de acuerdo? Veremos que cada una de esas vigas, cada uno de esos elementos estructurales que componen la estructura en completo, tiene una matriz de rigidez diferente, ¿vale? Hay que combinarlas, hay que ensamblarlas, que no sumarlas, hay que ensamblarlas, ¿vale? Para poder trabajar con una única matriz de rigidez global de la estructura que me permita cuantificar ese comportamiento estructural. Veremos cómo se denota ese vector de cargas, veremos las condiciones de contorno que me generan esos grados de libertad de cada uno de los nodos. Resolveremos ese sistema de ecuaciones que veremos que en función de la estructura no es tremendamente fácil de gestionar, con lo cual habrá que hacer uso del ordenador, ¿vale? Y finalmente veremos ese cálculo de esfuerzos y de reacciones para definir por completo la estructura, ¿vale? Vamos a ver de una forma sencilla y bastante rápida cómo se gestiona esta matriz de rigidez, y vamos a empezar por la forma más sencilla, ¿de acuerdo? Que es básicamente un elemento muelle con una constante de rigidez K, ¿de acuerdo? Que tiene un grado de libertad por nodo, es decir, tiene un desplazamiento en el nodo de la izquierda y tiene un desplazamiento en el nodo de la derecha, con lo cual tenemos 1 más 1, 2, con lo cual tendremos una matriz de rigidez
de 2×2 de este estilo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estemos analizando una matriz de rigidez o un muelle de este estilo, con un grado de libertad por nodo, pues básicamente lo que tenemos es este estilo, ¿de acuerdo? Una matriz de K menos K menos KK, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos dos muelles o tenemos más muelles, pues en este caso, por ejemplo, lo que yo he querido representar son dos muelles, ¿de acuerdo? K1, K2, con las constantes de rigidez de cada uno de los muelles, ¿de acuerdo? Y ya tenemos tres nodos, el 1, el 2 y el 3. El 1 y el 3 están sin unir y el 2 une el 1 y el 2, ¿vale? El muelle 1 y el muelle 2. Si nosotros representamos esa matriz de rigidez del muelle 1 y del muelle 2, tendrá esta pinta, que es básicamente lo que hemos visto antes, ¿vale? Es exactamente igual que esto, pero particularizado K1, 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 K1 o K2, 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 ¿vale? Que es lo que veis aquí. Aquí he representado con numeritos el 1 y el 2 el nodo al que hace referencia. ¿Por qué? Porque ahora cuando ensamblemos nosotros no podemos trabajar con dos matrices de rigidez independientes cuando analicemos esta estructura por completo. Necesitamos saber cómo se está comportando, ¿vale? Y entonces eso es lo que llamamos ensamblar, ¿de acuerdo? Ensamblar esa matriz. ¿Y cómo se ensambla esa matriz? Pues de esta manera. Esta matriz de rigidez global de la estructura tiene esta pinta. Si uno mira aquí, la posición 1 es K1, la posición 1,2 es menos K1. La posición 1,2 es menos K1. ¿Y qué pasa en la posición 2,2? Pues la posición 2,2, es decir, en el nodo 2 con el nodo 2 tenemos, para empezar, tenemos K1. Pero es que también tenemos K2, con lo cual, ¿qué es lo que pasa aquí? K1 más K2, ¿vale? Esto que estamos haciendo aquí, de forma muy sencilla, es lo que se llama el proceso de ensamblaje de la matriz de rigidez global de la estructura. A partir de la matriz de rigidez de cada uno de los elementos, somos capaces de, con un proceso que se llama de ensamblaje, establecer la matriz de rigidez global de la estructura, que es esta, ¿vale? Y podemos expresar esa ecuación matricial de la manera que sabemos F1, F2 y F3, que son cada una de las fuerzas que me están actuando en cada uno de los nodos, es igual a la matriz de rigidez global ensamblada, ¿de acuerdo? Por el vector de desplazamientos U1, U2 y U3, ¿vale? Bien. De igual manera, cuando tenemos una barra biarticulada con un grado de libertad por nodo, biarticulada o no biarticulada, aquí he puesto biarticulada pero podría no ser articulada, simplemente que tengamos un grado de libertad por nodo, es decir, lo típico que podemos representar cuando tenemos una carga axial, ¿de acuerdo? Pues básicamente es que una barra a carga axial se comporta como un muelle, básicamente, con una constante de rigidez de E por A partido por L, ¿vale? Ese E por A partido por L es el módulo de Young, el módulo de elasticidad longitudinal. A es el área de la sección transversal y L es la longitud de la viga o de la barra, ¿vale? Entonces, de nuevo volvemos a tener un grado de libertad en cada uno de los nodos, 1 más 1, 2, con lo cual tenemos una matriz de 2×2. En este caso, representado por una constante que es E por A partido por L, que, como ya hemos dicho anteriormente, es el módulo de Young, el área de la sección transversal y finalmente la longitud de viga, ¿vale? Bien. Cuando tenemos otro grado de libertad por nodo, lo que tenemos es una barra o una viga que podemos encontrar en las típicas cerchas o celosías, en las que tenemos dos desplazamientos, básicamente. Como están unidas por articulaciones en sus extremos, no permite el giro y por tanto solamente se puede desplazar de forma horizontal y vertical, ¿vale? Como tenemos dos grados de libertad por nodo, tenemos 2 más 2, 4, una matriz de 4×4 que tenemos ahí. Muy importante refrescar ese conocimiento y lo que hemos dicho antes. Estas matrices de rigidez las estamos representando en el sistema de referencia local. Si lo queremos pasar a un sistema de referencia global, tenemos que ver qué ángulo o qué grado de inclinación, como he llamado yo ahí, que tenemos entre el sistema de referencia local y el global. Si nosotros hacemos eso, tenemos un grado, un ángulo que podemos llamar alfa y que por tanto de una forma genérica, si sabemos ese alfa, podemos representar esa matriz de rigidez en coordenadas globales de este estilo. Si ahora en vez de tener una matriz o una barra articulada, lo que tenemos es una barra, una viga reticulada, es decir, que admite momento flector, ya no es biarticulada, lo que tenemos es que puede tener un giro y puede tener un desplazamiento vertical, ¿vale? Asumimos que estamos en flexión pura, con lo cual despreciamos en primera aproximación el desplazamiento o la deformación por cargas axiales y por tanto tenemos 2 grados de libertad por nodo, 2 más 2, 4, con lo cual volvemos a tener una matriz de 4×4, ¿vale? En este caso veis que, bueno, se ha complicado un poquito, no mucho más, pero bueno, tiene componentes en todos lados, ¿vale? Y la E vuelve a representar el módulo de Young y ahora aparece una I por ahí, ¿de acuerdo? Que es el momento de inercia, ¿vale? La L vuelve a ser la longitud de la viga o de la barra y volvemos a tener esa misma ecuación de 4×4, ¿vale? En flexión pura, insisto, si se desprecian las cargas axiales. Vale, volvemos a hacer mención a ese concepto muy importante y es que estamos todo el rato en
en un tipo, ¿de acuerdo?, de referencia local, con lo cual tenemos que pasarlo a global. ¿Cómo? Multiplicando por delante y por detrás por la matriz de giro que he llamado G, ¿vale? Por detrás por la matriz de giro traspuesta. ¿Y qué expresión tiene esa matriz de giro? Pues de este estilo, ¿de acuerdo? Vuelve a ser una matriz de 4×4 en la que tenemos coseno menos seno, seno coseno en la parte de la izquierda, coseno menos seno, seno coseno, ¿de acuerdo?, en la parte de abajo a la derecha, ¿de acuerdo? Y todo lo demás serían ceros. Cuando tenemos este grado de libertad por nodo, es decir, cuando ahora no despreciamos esa carga axial, lo que tenemos es una matriz de ¿cuánto creéis que tenemos esa matriz? Pues si tenemos 3, es decir, desplazamiento vertical, desplazamiento horizontal y un giro en uno de los nodos y otro ahí, 3 más 3, 6, con lo cual, ¿de cuánto será nuestra matriz? Efectivamente, de 6 por 6. Si os fijáis y volvéis el vídeo hacia atrás, vais a ver que esta expresión, todo esto y todo esto, es básicamente la expresión que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Y ahora hemos añadido estas expresiones, ¿de acuerdo?, estos términos, para hacer referencia precisamente a las cargas axiales, ¿vale? Bien, de nuevo, una vez más, y no la última, esta matriz de rigidez está expresada en términos locales, con lo cual lo tenemos que pasar a globales. De nuevo, hay que expresar esa matriz G que tiene esta pinta, ¿de acuerdo? Si nosotros multiplicamos nuestra matriz de rigidez local, la que hemos visto en la diapositiva anterior, por esa matriz de rigidez o por esa matriz de giro de este estilo, una vez que sabemos el ángulo de diferencia entre el sistema de referencia local y el global, podremos representar esa matriz de rigidez en el sistema de referencia global. Vale. Barra reticulada con 6 grados de libertad por nodo. Bueno, aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que básicamente cuando nosotros nos salimos del plano, si nosotros vemos todas las matrices de rigidez que hemos visto hasta ahora, estamos siempre trabajando en el plano, ¿de acuerdo? En un mismo plano. Pero si esa matriz, si esa viga o esa barra la saco del plano y está trabajando en el espacio, lo que ocurre es que en cada uno de esos nodos tiene 6 grados de libertad. Es decir, tiene 3 traslaciones y 3 rotaciones, con lo cual tiene 6. Con lo cual 6 más 6 sería una matriz de 12 por 12. Esto empieza a complicarse un poquito, ¿vale? Y básicamente aquí lo he puesto de una manera más o menos, bueno, pues que se pueda intuir, ¿de acuerdo? Lo he puesto KI, KIJ, KJ y KJJ, en el que cada uno de esos términos tiene esta pinta, ¿vale? Importante aquí delimitar o denotar varias cosas. La primera es que aparecen momentos de inercia en cada uno de los ejes, ¿de acuerdo? Y aparece I sub Z y sub I, ¿de acuerdo? Que es el momento de inercia con respecto a esos ejes. Recuerdo que el eje X es el eje de la viga, el que coincide con la directriz de la viga, ¿vale? Y aparece un GJ partido por L, ¿de acuerdo? G es el módulo de elasticidad transversal y J es el módulo de torsión, siendo L, otra vez, la longitud de la viga, ¿vale? Aquí aparece otra expresión para cada uno de los términos que componen esa matriz de rigidez en la referencia global, ¿vale? La referencia local. ¿Qué es lo que ocurre? Que de nuevo, una vez más, tenemos que pasarlo a una referencia global. Con lo cual, de nuevo, tenemos que multiplicar por una matriz de giro. Una matriz de giro que la expresión es la misma, pero ahora será una matriz de 12 por 12. Siendo R, ¿de acuerdo? Aquí he intentado delimitar, ¿de acuerdo? Esta para que no saliera muy grande, ¿de acuerdo? Pero es una matriz de 12 por 12, ¿de acuerdo? En la que R, ¿de acuerdo? Sería de este estilo, ¿de acuerdo? Coseno menos seno, seno coseno, ¿de acuerdo? 3, 6, 9, 12, ¿de acuerdo? Aquí faltaría el 001 y el 001, ¿vale? Lo he querido representar así para que se viera de una forma genérica, ¿vale? Pero es una matriz de 12 por 12 en la que la R realmente faltaría aquí una columna y una fila, ¿de acuerdo? Que sería 0, 0, 1, 0, 0, 1. Algo parecido a lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿de acuerdo?